Estamos a una semana de las elecciones. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. La campaña electoral es muy mala por parte de todos y por ende lo que abunda es la incertidumbre. No sabe el gobierno cómo le va a ir, no sabe tampoco la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, cómo le va a ir. Y yo quiero marcar esto en este comentario editorial que quiero dividir en dos cosas. Uno, la campaña, y otro, lo que está pasando dentro del gobierno, porque además son hechos inescindibles. La campaña es muy mala por parte de todos, pero por supuesto, el gobierno tiene una responsabilidad fundamental. Y lo que hemos visto en esta semana es realmente fatal. Fatal para el gobierno como tal y fatal para el país como tal. Y cuando digo fatal para el gobierno como tal, lo digo más allá del resultado. Más allá de si el gobierno gana o pierde. Porque está claro que si gana no va a ganar con la cantidad de votos que tuvo en el 2019. Esta semana hemos visto cosas inquietantes que no fueron casualidad. Cuando Victoria Tolosa Paz hizo la apología del goce sexual peronista, algunos dijeron, ¿será que vendrá el manual de las prácticas sexuales peronistas? Porque todo puede ocurrir en las mentes afiebradas del oficialismo de este turno. Pero una cosa notable, en el gobierno se celebró. ¿Qué decían en este gobierno de la nada, de un hombre absolutamente falaz, mentiroso, superficial, mínimo, como Alberto Fernández? Digo todos estos adjetivos con mucho pesar, porque son descriptivos. Dijeron, qué bueno, qué fantástico, todo el mundo está hablando de esto, nos olvidamos de los Libos Gate. Esto se escuchaba en los pasillos de la Casa de Gobierno. Tremendo, ¿no? Pero es lo que se escuchaba. Lo cual está demostrando dos cosas. Primero, lo que al presidente y al oficialismo le preocupa, todo este tema de la violación de las normas de la cuarentena establecidas por el presidente. Y lo segundo, la idea y la convicción que el gobierno no tiene ninguna defensa importante para esto, que es lo que venimos marcando en todos estos días. Lo segundo que quiero marcar en relación a estas cosas, que obviamente son lamentables, es que esto además marca el futuro del gobierno. Es un futuro del gobierno incierto. Adentro del gobierno, en el entorno cercano a Alberto Fernández, hay una mezcla de bronca, desazón, indignación y decepción. Cuando utilizo este término de mentiroso para el presidente de la República, no hago más que utilizar un término que usan dentro del gobierno. Muchos de los cercanos al presidente de la República que tienen despacho en la Casa de Gobierno se han visto devastados por las mentiras del presidente. Ellos le creyeron al presidente cuando le dijeron, cuando apareció la foto, que no había más nada en relación a otras reuniones de Olivos. Le creyeron. Cuando apareció el video dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ese entorno que sale a defenderlo, por supuesto, con todo, ¿no? Santiago Cafiero a la cabeza.
¿no? Siente una profunda decepción. Ese entorno siente además que su futuro en el gobierno peligra. Por eso dicen cualquier cosa. Ellos saben que lo que dicen es mentira. Ellos saben que cuando hablan de la recuperación económica es mentira. Ellos saben que cuando dicen hemos vuelto a los niveles de ocupación previos a la pandemia es mentira. Lo saben. Pero avanzan y lo sostienen porque dicen no tenemos otra cosa para exhibir. No tenemos ninguna verdad para exhibir. Todo lo que podemos exhibir son mentiras. El kirchnerismo tiene la mentira como un elemento fundamental de su constitución. Lo que pasa es que se suponía, y algunos de los del entorno de Alberto Fernández se lo creyeron, que Alberto Fernández venía para otra cosa. Venía efectivamente para cumplir esa promesa de vamos a ser mejores. Esto está terminado. Ya no hay ninguna posibilidad de que este gobierno sea mejor. Todo lo que viene de aquí en más es tan malo como lo malo que supo criticar Alberto Fernández. El tema es cómo sigue y quiénes siguen. En el Instituto Patria, el enojo contra Alberto Fernández y su entorno es creciente. No estoy dando ninguna novedad. Estoy confirmando una información. Ese enojo representa el enojo de Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto en el Instituto Patria se habla de cambios. Cuando Alberto Fernández entonces, este es el contexto en el cual Alberto Fernández da su discurso el otro día en Tecnópolis, tan malo, ahí lo estamos viendo, donde dice no voy a traicionarla ni a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa, ni al pueblo. Fíjense ustedes el orden de prioridades. Cristina, Máximo, Massa y después el pueblo. Último, no primero, último. ¿Por qué dice esto Alberto Fernández? Porque efectivamente hay una duda enorme en cuanto a lo que vaya a hacer. Y hay una falta de confianza absoluta en cuanto a qué es lo que vaya a hacer. Ahora hay un dato muy importante, por eso lo quise señalar. Cuando Alberto Fernández dice, no voy a criticar ni a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa, ni al pueblo, y pone al pueblo en último lugar, está demostrando cuál es su prioridad política, no es el pueblo. Porque al pueblo, o por lo menos a una parte muy importante de los que lo llevaron a la victoria, ya los traicionó. Alberto Fernández ha traicionado a aquellos votantes que lo llevaron a la victoria, porque los que lo llevaron a la victoria no son los votantes de Cristina, porque como bien decía entonces el candidato, con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Con Cristina, el peronismo o el kirchnerismo hubiera tenido 34, 35, 37%, hubiera ido a la segunda vuelta, en donde hubiera perdido. Cuando viene Alberto Fernández le da esa suma muy importante, lo trae a más y demás, que le permite ganar. Entonces, aquellos que lo llevaron a la victoria, Alberto Fernández, ese porcentaje de entre 10, 12, 14 puntos, lo llevaron a la victoria porque le creyeron cuando él dijo, voy a terminar con la grieta. Porque todos somos conscientes que la grieta, sea mantenida por el kirchnerismo, sea mantenida por Juntos por el Cambio, es sinónimo de fracaso. Bien, a ese porcentaje que le dio la victoria a Alberto Fernández, a ese porcentaje ya lo traicionó, claramente, ¿no? Le importó poco, nada. Por eso el pueblo, en el orden de las traiciones,
aparece último. No es un dato menor, porque demuestra la psicología del personaje, es decir, Alberto Fernández. ¿Cuál es la prioridad a la cual él está sujeto como persona? Cristina, que es la que manda y que es la que va a determinar qué vaya a pasar con el gobierno de aquí en adelante. Vamos a un gobierno intervenido, en donde Alberto Fernández va a hacer aún mucho más de lo que ha sido ahora el amanuense que ejecuta obras. Las decisiones las tomará Cristina. Me hace acordar mucho lo que pasó, ustedes saben, aquella lamentable guerra de la Triple Alianza entre la Argentina, Brasil, Uruguay y el Paraguay, ¿no? Ahí hubo una asociación entre el emperador de Brasil y Bartolomé Mitre, ¿no? Y entonces la famosa frase del emperador, don Pedro II, es: yo mando, usted hace. Bueno, esto es lo que va a ocurrir. Ha venido ocurriendo. Va a ocurrir mucho más. La que manda y la que va a mandar va a ser Cristina. Ahora, claro, en este contexto, por supuesto, de poder y tradiciones, hay una cosa muy importante en el peronismo. En el peronismo se traiciona en nombre de la lealtad. Repito, en el peronismo se traiciona en el nombre de la lealtad. Todos hacen una apología de la lealtad. ¿Por qué necesitan hacer la apología de la lealtad? Porque está la traición a la vuelta de la esquina. Alberto Fernández habla peste de Cristina Fernández de Kirchner. Habla pestes. Pero esto es información. Esto es información. Lo saben todos. Cristina también habla pestes de Alberto Fernández. Así que cuando usted los ve unidos en los actos y demás, es para una foto que cada vez convence menos. Ahora, obviamente, venimos hablando de estas cosas y usted, como yo, nos preguntamos, ¿y los problemas del país dónde están? ¿Dónde quedan los problemas del país en este contexto? Y quedan en un lugar cuaternario. Hay un presidente que está judicialmente acorralado y moralmente liquidado. Quiero marcar esto, porque más allá de lo que pase judicialmente ahora, a ver si consiguen un juez afín o no, que les dé un poco de oxígeno y demás, cosa que les está costando, porque el gobierno quería llegar a las PASO ya con el Olivos Gate olvidado, y el Olivos Gate tiene todos los días más vigencia, junto con el Vacuna Gate, que todos los días tiene más vigencia, porque la tiene. El gobierno ha renunciado a su autoridad moral. Yo insisto sobre esto porque parece un tema menor, pero no lo es. En el estado de California, el gobernador, Gavin Newsom, no se sabe si lo copió Alberto Fernández o no, hizo lo mismo. Organizó una fiesta de cumpleaños para su esposa en un restaurante. Enfrenta en estos días el pedido del juicio político. Habrá que ver si lo logra o no lo logra, por si dan los votos o no, que es como pasa acá. Pero claramente es una situación absolutamente inaceptable. Esto de violar la norma. Entonces, el gobierno se ha transformado, y lo ha reconocido Alberto Fernández, en un gobierno inmoral. Cuando hoy vemos la marcha de las piedras, observamos la indiferencia con la cual el gobierno maneja este tema de los más de 112.000 muertos. Porque no le interesa. El gobierno está viendo ahora cómo desesperadamente gana, entendiendo que el triunfo le va a dar la razón. Es una concepción muy equivocada de lo que representa la realidad y la exigencia de la Argentina. Y entonces, lo único que puede hacer el gobierno es entrar en una campaña del estrépito. Tolosa Paz,
y alguna otra cosa que pueda aparecer por allí, ¿no es cierto? La disputa entre Santoro y Milei y nada más. Y nada más. El presidente de la República, en este derrotero descendente que va teniendo, en esta caída a los infiernos, va arrastrando a la Argentina. Lo que pasó esta semana, con la ausencia del gobierno al acto de la industria, demuestra claramente la falta de ideas del gobierno y además vacía su discurso. Es decir, ese día el presidente de la República apareció en Chaco junto con el desprestigiadísimo gobernador Capitanich, ¿no es cierto? Hablando de que a la Argentina le interesa y al gobierno le interesa la producción. Le digo al presidente de la República, es mentira. Todas las medidas que está tomando usted son en contra de esto. Van en contra de la producción. Y dejan a su gobierno sin posibilidades de recuperación y a los argentinos. Es tremendo observar lo que está pasando con los argentinos que se van del país. Se van del país, no todos porque estén mal económicamente, no todos los que se van están en una situación de ruina económica. Lo que sí están es una situación de no soportar más vivir en un país tan tóxico como la Argentina. La Argentina se ha vuelto un país tóxico y sin expectativas de futuro, en donde la campaña es un reflejo de esto. Es decir, ¿qué estamos viendo en esta campaña electoral que culmina el próximo viernes? Una falta de ideas absoluta. En todos. Ya he comentado las del gobierno, que como elemento de celebración ha tenido lo ordinario de Tolosa Paz, porque lo que representa lo de Tolosa Paz es lo ordinario. La oposición tampoco ha mostrado mucho, debo decirlo, ¿no? Porque entre la santileta que se descompone de Diego Santilli, María Eugenia Vidal, cada vez más desangelada, diciendo que se equivocó con el tema del porro, Milei y Santoro teniendo una discusión, me estoy refiriendo a Leandro Santoro, de estrépito sin ningún tipo de ideas, Randazzo hablando con la mamá, que lo único que se fue para permitir conocernos a su mamá Gladys. Todo eso forma parte de un país de presente gris y futuro oscuro. Es como si todos en esta campaña se hubieran decidido a formar parte de la sociedad de los dirigentes con ideas muertas. Esta es la realidad de la Argentina. Insisto, una Argentina de presente gris y que si no tiene cambios en sus dirigencias, empezando por el gobierno, tiene futuro oscuro. Como efectivamente ideas no hay, en el gobierno se disputan el poder y lo que temen es la traición, que repito, en nombre de la lealtad, en el peronismo es una norma.